Our Lord Jesus Christ from the Gospel of John chapter 12 and verse 24. Las palabras del Señor Jesucristo del Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo He 24. said, Verily, verily, I say unto you, Él dijo, de cierto os digo, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. But if it die, it bringeth forth much fruit. Pero si muere, lleva mucho fruto. With the Lord's help this morning, Con la ayuda del Señor esta I mañana, want to speak on this thought quiero hablar de este pensamiento concerning death to self in order to live for Christ. en relación a la muerte a sí mismo, de manera para vivir para Cristo. Death to self in order to live for Christ. Muerte a uno mismo de manera para vivir para Cristo. Now look at that corn of wheat from the reading of our text, Ahora yo veo este grano de trigo en la lectura de nuestro texto, representing Jesus himself. que representa a Jesús mismo. We need to first see the setting Debemos primero ver el escenario that led Jesus Christ to speak these words. que guió a Jesucristo a hablar estas palabras. Notice that there were Greeks Note que fueron griegos who have traveled to Jerusalem with the sole purpose of seeing Jesus. viajando hasta Jerusalén con el solo propósito de ver a Jesús. And as soon as Jesus knew that these Greeks had come, Y apenas Jesús se enteró que estos griegos vinieron, he was led by the Spirit to say these words. él fue guiado por el Espíritu a decir estas palabras. The hour is come La hora ha llegado that the Son of Man should be glorified. para que el Hijo del Hombre sea glorificado. And then he said these remarkable words Y luego dijo estas palabras that sobresalientes we open the message that bears repeating. con las que abrimos el mensaje y que vale la pena repetir. Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. So what does this all mean? ¿Qué significa todo esto? In what the Lord was saying here. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Glorified, but death first. Glorificado, pero primero muerte. Fruitfulness, but death first. Fructificar, pero primero muerte. Death had to come first before anything else followed. La muerte tiene que venir primero antes que todo lo demás venga. Can you not see the divine plan of God? ¿Puedes acaso no ver el plan divino de Dios? We could see that Jesus was a missionary in his own right. Podemos ver que Jesús fue un misionero en su propio derecho. In fact, the greatest missionary ever to live, ever to walk in this earth. De hecho, el más grandioso misionero que haya vivido y andado en la I tierra. can look back Puedo mirar atrás at what my family was personally called to do, a lo que mi familia fue llamada personalmente a hacer. leaving our homeland Dejar nuestra tierra in natal, order to go to a faraway land, de manera de ir a una tierra lejana, in order to preach and proclaim the precious gospel of the Lord Jesus Christ. para predicar y proclamar el precioso evangelio del Señor Jesucristo. And I cannot even compare Y ni siquiera puedo comparar what we did as a family lo que hicimos como familia to what our Lord Jesus Christ did con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo as he personally was sent from the Father to this earth from heaven. al haber sido enviado personalmente por el Padre a esta tierra. Consider Consideren that Jesus was willing to leave his heavenly eternal home que Jesús estaba dispuesto a dejar su hogar celestial eterno in order to come to this dark and sinful world. de manera de venir a este mundo oscuro y pecaminoso. He was willing to identify himself as a man Él estaba dispuesto a identificarse a sí mismo como hombre in order to give his life a ransom for many. de manera de dar su vida a rescate por muchos. And there's no doubt Y no hay duda that Jesus Christ was the greatest missionary that this world had ever seen. de que Jesucristo fue el más grande misionero que este mundo ha So visto. what was it that made the Lord great? Entonces, ¿qué era que hizo el Señor grandioso? It's not just what he said, No es solo lo que dijo, but it's also what he did. pero también lo que hizo. He followed the same path Él siguió el mismo sendero as that corn of wheat that he spoke about, que el grano de trigo del que habló, willing to fall into the ground to die.
dispuesto a caer en tierra y morir. Jesus was willing to pay the ultimate sacrifice Jesús estaba dispuesto a pagar el sacrificio in definitivo, order to reach the summit of fruitfulness and glorification de manera de alcanzar la cima de la fructificación y glorificación, that came directly from the Father's hand. que venía directamente de mano del Padre. Just think for a moment Solo piensa un momento of the life of Jesus from his birth en la vida de Jesús desde nacimiento, that took him all the way to that transfiguration on the mount. que le llevó todo el camino hasta el monte en la transfiguración. He even said one day to the people, Él incluso dijo al pueblo un día: think not that I've come to destroy the law no penséis que he venido a abrogar la ley or the prophets. o los profetas. I'm not come to destroy but to fulfill. No he venido para abrogar, sino para cumplir. For verily I say unto you, Porque de cierto os digo till heaven and earth pass, que hasta que pasen el cielo y la tierra, one jot or one tittle shall not in no wise pass from the law till all be fulfilled. ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Always remember Recuerda siempre that Jesus came to this world in order to fulfill. que Jesús vino a esta tierra de manera de cumplir. And he perfectly fulfilled every fabric of that law. Y él perfectamente cumplió cada parte de esa ley. Jesus pleased the Father Jesús agradó al Padre in every aspect of his life, en cada aspecto de su so vida, that when the time came para que cuando llegara el tiempo for him to go up to the Mount of Transfiguration, para que él subiera al monte de la transfiguración, the Father could then declare once again, el Padre pudiera entonces declarar una vez más: this is my beloved Son, este es mi Hijo amado, in whom I'm well pleased. en quien tengo complacencia. Jesus was a perfectly rounded out life, Jesús vivió una vida perfectamente rodeada, both in his private as well as his public ministry. tanto en el ministerio privado como público. Jesus came to this earth Jesús vino a la tierra in order to become our substitute. de manera de tornarse nuestro sustituto. Now, I don't know how that moves you today, Ahora, yo no sé cómo esto te mueve hoy, but it moves me when I think of all that Christ did for my behalf. pero a mí me mueve el solo pensar todo lo que Cristo hizo en mi lugar. He was living. Él estaba He viviendo, was breathing. estaba He respirando, was moving as my substitute, as your substitute. se estaba moviendo como sustituto mío, como sustituto And the tuyo. Father Y declared el Padre declaró that all that he did, que todo lo que él and hizo, all that he que said, en todo lo que él decía, it pleased him. le agradaba. That is exactly Eso es exactamente what God the Father wanted to say of man lo que Dios el Padre quería decir al when he hombre first created him. cuando recién lo creó. But it was impossible for him to say those words Pero era imposible para él decir estas palabras because of man's rebellious nature to sin. por la naturaleza rebelde del hombre en pecado. But yet the Father could look down Sin embargo, el Padre podía bajar la mirada upon his only begotten a Son su Hijo unigénito and say without hesitation, y decir sin dudar: this is my beloved Son, este es mi Hijo amado, in whom I'm well pleased. en quien tengo Now complacencia. suppose that upon that Mount of Transfiguration, Ahora supongamos que en ese monte de la transfiguración, that Jesus Christ just went straight to heaven. que Jesucristo fue directamente al cielo. Then there would have been that perfect corn of wheat. Entonces hubiera habido aquel perfecto grano de trigo, But it would have remained just one corn of wheat. sino que hubiera permanecido un grano de trigo. But for it to die Pero para morir meant that there's going to be a reproduction. significaría que habría una reproducción. If Jesus had gone to the Father from that mountaintop, Si Jesús hubiera ido al Padre desde la cima de ese monte, that corn of wheat then would have remained alone. ese grano de trigo hubiera quedado solo. But one day, Pero un día it eventually dropped into that ground, finalmente cayó a tierra, a place called
Calvary. un lugar llamado Calvario. That corn of wheat Y died. ese grano de trigo And murió. look at the results to this Y day. mira los resultados hasta hoy. How this earth is full of corn. Cómo la tierra se ha llenado de If granos. Jesus Christ had not died, Si Jesucristo no hubiera muerto, not one soul could have been ni saved. un alma se hubiera salvado. But that seed fell into the ground. Pero la semilla cayó a tierra. And praise be to God, that seed Y died. gloria sea a Dios, ese grano In murió. order to spring up living for all eternity. De manera de brotar viviente para toda la eternidad. That's why he could declare one day, Por eso él podía declarar un día: I am he that liveth yo soy el que vive and was y dead. estuve And muerto. behold, I'm alive forevermore. Así aquí que vivo por los siglos. Amen. Amén. Jesus laid out the path Jesús dejó el camino for man to follow. para que siga el hombre. And there's no other way around it Y no hay otro camino en torno a él, except God's way in Christ excepto el camino de Dios en Cristo. and Christ alone. Y solo Cristo. And everyone that is born of the Spirit, Y cada uno que nace del Espíritu, born into the kingdom of God, que nace en el reino de Dios, has to come the same way. tiene que venir por el mismo camino. Again, Jesus said, Además, Jesús dijo: if any man love me, let him follow me. si alguno me ama, sígame. As his disciple, Como discípulo de él, we have to follow him every step of the way. debemos seguirle cada paso en el camino. It means we've got to follow him to Calvary. Significa que hay que seguirle al Calvario. It means we have to follow him in his death. Significa que hay que seguirle en su It muerte. means we have to follow him as he's laid in that tomb. Significa que hay que seguirle cuando fue puesto en la And tumba. except we die, Y a menos que muramos, then we're going to abide alone. permaneceremos solos. And nothing is going to be accomplished afterwards. Y nada será logrado después. Now let me take a moment in this message. Ahora quiero tomarme un momento en este Let me mensaje. share with you a testimony Quiero compartirles un testimonio that came directly from Mrs. Jessie Penn Lewis. que vino directamente de la señora Jessie Penn From Lewis, the book that she wrote, de un libro que ella escribió, The Centrality of the Cross. La centralidad de la cruz. I believe what Mrs. Penn Lewis experienced Yo creo que lo que la señora Penn Lewis experimentó is on this line that we're talking about in this message. se basa en las líneas que hablamos en este mensaje. I'm going to quote her words. Voy a citar sus palabras. Speaking of the Bible, the Word of God, Cuando habla de la Biblia, la palabra de Dios, Mrs. Penn Lewis said these words. la señora Penn Lewis dijo estas As palabras. I read the book, Mientras leía el libro, I clearly saw the way of the cross and all that it would mean. claramente veía el camino de la cruz y todo lo que significaba. At first, I flung the book away and said, Primero puse el libro a un lado y dije: No, I will not go that path, no, yo no iré por ese sendero, for I shall have lost my glory experience. si no hubiera perdido mi experiencia de But gloria. the next day, I picked it up again. Pero el día siguiente lo recogí de The nuevo. Lord whispered so gently, Y el Señor susurró tan if gentilmente: you want deep life, si quieres una vida an profunda unbroken communion with God, y una comunión inquebrantable con Dios, this is the way. este es el camino. I thought, shall I? Yo pensé, ¿lo haré? No, and again I put the book away. No, y otra vez puse el libro a un The costado. third day I again picked it up. El tercer día lo volví a recoger. And once more the Lord spoke to me. Y una vez más el Señor habló conmigo: If you want fruit, this is the path. si quieres fruto, este es el sendero. I will not take your conscious joy from you. No te quitaré el gozo consciente de ti. You may keep it if you like. Puedes quedártelo si te But gusta, it's either that or your conscious joy for yourself or this in fruit. pero es esto y ese gozo consciente para ti, o si no, es fruto. Which will you have? ¿Cuál de los dos tendrás? And then by His grace I said, Y luego por su gracia yo dije: I choose the path of fruitfulness. elijo el sendero de la And fructificación. then every bit of conscience experience closed up. Y luego cada poco de conciencia experiente se cerró. I walked for a time Yo caminé por un tiempo in such complete darkness
en tan completas the tinieblas, darkness of faith, las tinieblas de la fe, that it seemed almost as if God did not exist. que parecía casi como que Dios no existía. And then by His grace I said, Pero luego por su gracia dije, yes, I've only received what I agreed to. sí, yo solo he recibido aquello con lo que estuve de acuerdo. And on I went to take some meetings. Entonces proseguí a tomar reuniones Then I saw the fruit. y entonces vi el fruto. And from that hour I understood. Y a partir de esa hora entendí, I knew intelligently supe inteligentemente that it was dying and not doing that produced spiritual fruit. que era morir y no hacer lo que produce fruto Now espiritual. that testimony Ahora ese testimonio speaks of the secret of a fruitful life. habla del secreto de una vida fructífera, That is to pour out to others, es decir, derramar a otros, not wanting anything for yourself, no queriendo nada para ti mismo, leaving yourself utterly in the hands of God, dejándote a ti completamente en manos de Dios. and you don't even care what happens to Y you. a ti ni te importa lo que te suceda. So today, Así que hoy, are you willing to receive such a life? ¿estás dispuesto a recibir esa vida? Consider